Kali Linux es, con diferencia, la versión de Linux que más herramientas dispone para, digamos, analizar la vulnerabilidad de las redes Wi-Fi, entre otras cosas. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo instalar un sistema Linux, como Kali Linux, en un pendrive de forma que tendríamos persistencia de datos, es decir, que todo lo que instalemos o cambiemos en este sistema operativo quedaría almacenado en el pendrive. Para crear el pendrive de instalación voy a usar un PC con Windows 10 instalado, pero puedes usar otras versiones como Windows 11. Lo primero de todo, vamos a la web kali.org para descargar la versión que necesitamos. Vamos a Download. ¿Y qué versión necesitamos de entre todas estas? Pues esta que se llama LiveBoot. Dentro tenemos versiones para procesadores ARM64 y 32 o 64 bits. Como mi ordenador tiene la arquitectura de procesador a 64 bits, elijo esta. Ya tengo el archivo en el PC, ahora necesitamos una herramienta para convertir un pendrive en iniciable, con la versión de Linux que acabo de descargar. Así que usaré Rufus, descargo la última versión disponible en la web de Rufus. Abrimos Rufus con el pendrive conectado a un puerto USB del PC. En mi caso es un pendrive de 64 GB, pero puedes usar uno de incluso 8 GB como mínimo. Aquí selecciono el archivo del sistema operativo que acabo de descargar, Kali Linux. Y aquí nos deslizamos hasta llegar al tamaño de partición de datos persistentes que queremos usar. Si elegimos el máximo tamaño, Rufus tardará un poco más en crear el pendrive, así que yo elijo 15 GB, que está bastante bien. Aquí en estos ajustes avanzados, si tu ordenador es algo antiguo, marca esta opción, que en mi caso tuve que marcarla porque no iniciaba, y eso que no es muy antiguo el ordenador que he usado. Los demás ajustes los dejamos tal y como veis por defecto, no hay que cambiar nada más y pulso en empezar. Tardará unos 10-15 minutos dependiendo de la velocidad de la memoria, que en mi caso es de especificación 3.2. Finalmente ha tardado menos de 10 minutos en crear el pendrive. Bueno, pues sin sacar el pendrive reiniciamos el ordenador y ahora viene la parte quizás más complicada porque no hay una regla fija. Me refiero a cómo iniciar el ordenador a través del pendrive. Normalmente al iniciar el ordenador, pulsando la tecla suprimir entramos en los ajustes de la BIOS y desde allí tenemos que buscar la secuencia de arranque. Elegimos primero que inicie por el pendrive y en segundo lugar el disco duro. Y guardamos los cambios. A mí personalmente no me gusta cambiar la secuencia de arranque a no ser que siempre vayamos a iniciar por el pendrive. Así que prefiero entrar en el menú de inicio, que en mi caso se entra pulsando F7 al momento de iniciar el PC. Y desde aquí, desde esta pantalla, elegimos con qué unidad queremos iniciar. Este PC está configurado para poder iniciar por unidades Wi-Fi y también por el antiguo sistema MBR. No voy a entrar a explicar este tema, pero simplemente elegimos uno de los dos, ya sea Wi-Fi, USB Partition o USB a secas, que es el que yo voy a elegir. Aquí se muestran varias opciones, incluso puedes instalar el sistema en el disco duro, pero creo que es más fácil, y si no tienes mucha idea sobre tocar particiones, lo más rápido y fácil es iniciarlo desde el pendrive con persistencia de datos. Así que elijo esta opción. Si elegiste arranque por Wi-Fi te aparecerán las mismas opciones pero con una resolución de pantalla mayor y sin tantos números al iniciar el sistema. Bueno, pues aquí tenemos el escritorio y desde este icono tenemos la unidad SSD que tengo Windows instalado, que está intacto, pues este sistema Kali Linux está instalado en el pendrive. Entonces, si por ejemplo hago un cambio en la configuración del sistema, por ejemplo me conecto a una red Wi-Fi, aquí vemos que estoy conectado a la red Wi-Fi, que debería conectarse automáticamente por defecto, y si además creo una carpeta en el escritorio, le pondré de nombre la hora actual, que es 19:02, y con estos dos pequeños cambios, al tener persistencia de datos, deberían almacenarse en el sistema, así que apago el ordenador y al volver a encenderlo debería conectar a internet automáticamente a la red Wi-Fi que he puesto antes, y la carpeta 19:02 debería estar en el escritorio. Adelanto un poco las imágenes y ya vemos que tenemos el ordenador conectado a internet al iniciar el sistema y la carpeta 19:02 en el escritorio.
Bueno, pues espero os sirva este método para instalar sistemas Linux en una memoria USB con almacenamiento persistente. Nos vemos en el próximo vídeo.